de dominio, mientras que en Estados Unidos esos porcentajes se elevan al 80 o 90% de market share. Entienden que un 70% resulta probable y menos de un 50% no sería suficiente. Acá hay diferencias de concepciones del funcionamiento de la economía claramente reflejados. En Argentina nos vemos mucho más cercanos a la posición europea y entiendo que en Ecuador también. Porque en Estados Unidos tienen aquella idea de que cualquier agente en un mercado que crezca tanto enseguida va a incentivar a otros competidores a que desarrollen nuevas tecnologías o nuevos métodos para ofrecer servicios a menores costos, y que en definitiva es bueno que crezca un competidor porque en definitiva eso va a incentivar a los otros a que se esfuercen para mejorar y tal vez generen una nueva tecnología que excluya a los demás competidores aunque los mande a la quiebra, porque igual al crecer ese nuevo competidor va a generar otros incentivos para desarrollar nuevas tecnologías y algo así a lo que ellos llaman como la destrucción creativa, pero en la realidad después nos hacen ver que a veces los tiempos en que se generan esos incentivos y surgen nuevas tecnologías, en el camino quedan muchos dañados, y los dañados generalmente son los consumidores y la gente hasta tal vez más humilde. Y la prueba definitiva de todo esto fue la crisis financiera del 2008, ¿no? La crisis bancaria, donde se vio que al final ese crecimiento que hasta en algún punto era venerado en Estados Unidos, se llegaron a la situación de que no podía caerse un banco sin poner en riesgo todo el sistema económico americano. Entonces se dio la paradoja de que el pueblo, a través de sus impuestos, tuvo que salir a rescatar esos bancos que eran supuestamente los grandes genios de los mercados y las finanzas. Así que, con más razón, nos quedamos más con las posturas de que con un 40%, un 35%, empecemos a preocuparnos porque puede venir mal la cosa y generar problemas para todos. Bueno, como decíamos, hay que analizar las barreras a la entrada. Esto implica considerar costos hundidos. Hay industrias que son más de capital intensivo y entonces es más difícil que entren competidores. También hay que considerar la publicidad. Los productos de venta masiva normalmente tienen un alto costo de publicidad y de marketing. También algunas normas como patentes u otras normas de derecho de propiedad industrial pueden generar barreras a la entrada, regulaciones gubernamentales, como el otorgamiento de licencias o aranceles externos que generen la necesidad de organizar trámites que lleven mucho tiempo para poder ingresar en un mercado, la posibilidad de persuadir a posibles competidores de ingresar al mercado, ya sea elevando los costos de los rivales o con amenazas de predación. En este punto se considera que una gran capacidad ociosa por parte de los agentes que están actualmente en el mercado, ya eso es suficientemente persuasivo para que no quieran entrar otros competidores, porque saben que si quien ya está dentro del mercado a su vez tiene una capacidad ociosa importante, le va a ser relativamente muy fácil contrarrestar el ingreso, porque justamente ya tiene los medios para salir a ofertar más productos más baratos hasta que logre la exclusión o el desistimiento del ingreso de ese nuevo competidor. Entonces vamos a poder ver que básicamente los agentes, cuando tienen una posición de dominio, pueden desarrollar dos tipos de abuso: el abuso explotativo o el abuso exclusorio. Empezar por este último, el abuso exclusorio, que es desarrollado básicamente porque tiene una posición de dominio para excluir a sus rivales, para sacarlos del mercado o para evitar que ingresen. Está básicamente reconocido en el artículo 9, inciso 1 de la legislación ecuatoriana, y después les voy a comentar un caso en Argentina que es Sanfin con AGEA. En el tema de abuso explotativo es tomar esa posición dominante y valerse de la misma para fijar precios supracompetitivos, como veíamos en el gráfico, correr la línea de precios hacia arriba y que va a reducir evidentemente las cantidades hacia la izquierda.
está previsto en el artículo 9, inciso 2 de la legislación de Ecuador. Les voy a comentar un caso de GLP de la Argentina. Y como veíamos esto y lo que les decía recién sobre los market share y cómo son considerados en las distintas jurisdicciones, también el caso de los abusos explotativos no es algo que sea unánime la interpretación en todos los países. Va a ser más propenso la Comunidad Europea y los países europeos para prestarle más atención a este tipo de conductas y no tanto en los Estados Unidos. Por otra parte, no es tan simple establecer cuándo es excesivo ese precio para, en la realidad y en los casos concretos, analizar precios y costos de las empresas. Y por otra parte, cabe preguntarse si existe un precio excesivamente bajo pagado por un comprador dominante, ¿no? Porque hay que ver si esto se traslada a los consumidores, entonces no se generaría un perjuicio. Pero bueno, vamos a avanzar sobre un caso de abuso de explotación que se consideró en la Argentina con éxito. O sea, se descubrió y se sancionó y se cobró la multa. Eso es el éxito. O sea, aunque lo mejor hubiera sido que no hubiera existido, ¿no? Pero lo bueno es que el Estado pudo actuar frente a esa falla de mercado. En la Comisión de Defensa de la Competencia se hizo un estudio de mercado y se detectaron importantes incrementos de precios a fraccionadores locales entre 1992 y 1997 de GLP. GLP es gas licuado de petróleo, es el gas que producen las empresas petroleras básicamente y que lo venden a granel a fraccionadores que lo que hacen es fraccionarlo para que se lo envase en garrafas y esas garrafas después los distribuidores se las venden a los consumidores que las utilizan para calefaccionar, para cocinar. Es decir, en Argentina es un mercado muy importante y además justamente está dirigido a todas las poblaciones que no tienen acceso a la red de gas, o sea, a la distribución de red de gas natural, que es mucho más barato porque al ir el gas ese por esa red tiene costos que lo hacen de más o menos entre un 40 y 50% de lo que vale el gas en garrafa, y además de las molestias de tener que andar cambiando la garrafa y demás. Entonces, los destinatarios finales de estos productos son las poblaciones que viven en las zonas más alejadas, que no gozan de redes de gas instaladas y que tienen que comprar estas garrafas. El mercado de gas licuado de petróleo a granel es de alcance nacional y lo que se detectó que los precios superiores que se fueron incrementando en el mercado local, a diferencia de lo que se exportaba, había una brecha de un 20% en los valores de precios. Es decir, se observaba que el gas de licuado de petróleo que vendía YPF para la Argentina, para los fraccionadores y que después vendían a los consumidores de Argentina, empezó a incrementarse el precio, mientras que cada vez se exportaba más gas, pero el precio del gas que exportaba no se incrementaba. Y se produjo una brecha de un 20% entre el gas que se vendía adentro que el que se exportaba. O sea, se vendía adentro más caro que afuera. Y no había ninguna razón explicable desde el punto de vista económico. Y además había otra condición, que cuando exportaban el gas ponían unas cláusulas que prohibían a quien lo compraba que lo reimporte a Argentina para que arbitre y que baje el precio. Es decir, le vendían el gas a un empresario de Brasil, pero le decían, bueno, yo te lo vendo, pero vos no lo podés reimportar a la Argentina. Entonces se posibilitaba de esta forma el abuso de su posición de dominio en la Argentina y le permitió este incremento de precios. La participación de YPF en ese caso en la venta de gas licuado de petróleo superaba el 60%, o sea que había una clara posición de dominio, y por otro lado existían barreras a la entrada altas. El mercado no era desafiable porque se requería muchas instalaciones para poder trasladar el gas de un lado a otro, para tanques de reserva y toda
instalación logística que requeriría mucho tiempo para un competidor que pueda ingresar a ese mercado y con costos hundidos que prácticamente desalentaban totalmente al ingreso de nuevos competidores en el mercado en un tiempo pronto como para contrarrestar este abuso que estaba cometiendo YPF. Como les decía, esta conducta generó un perjuicio para el consumidor final, porque en definitiva los fraccionadores trasladaron ese aumento de costos de lo que le vendían a ellos a los consumidores y a su vez provocaron una menor cantidad de venta del producto. O sea, se cumplió lo que veíamos en la tabla, subieron los precios, bajaron las cantidades. E inclusive en el estudio de la comisión se pudo hacer un análisis de cuánto habría sido esa transferencia monetaria y se la estableció en los 91.370.000 pesos. Por eso se les puso una multa de 109.640.000 pesos y la orden de cese inmediato, o sea, que se les prohibía que continúen con esa conducta, la eliminación de la restricción de importación en todos los contratos de venta al exterior de gas licuado de petróleo, dando publicidad de esta sanción para que, digamos, más allá de la transparencia del funcionamiento, para que todos los agentes estén al tanto y sepan, y algunos si quisiera triangular para arbitrar alguna diferencia de precio la pueda hacer. Es decir, que todos sepan que esa cláusula no existe más y no se puede aplicar más. Esto generó